Buenas tardes, mi nombre es Hansel Fernández Lang del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos y les presento los resultados del estudio sobre la composición del fitoplancton y la evaluación trófica de la bahía de Cienfuegos llevado a cabo en 2 momentos climáticos del año 2023, en coautoría con el doctor en ciencias Ángel Ramón Moreira González. La bahía de Cienfuegos tiene antecedentes documentados de floraciones algales nocivas. En enero de 2014, una floración de Margalefidinium polycricoides provocó la muerte de peces, ostras y jaivas en zonas costeras poco profundas. En el verano de 2015, una floración del dinoflagelado tóxico Vulcanodinium rugosum causó lesiones dermatológicas en alrededor de 60 bañistas. Estos episodios evidencian la vulnerabilidad del ecosistema y justifican las evaluaciones periódicas de su estado trófico. El estudio tuvo 3 objetivos: determinar los parámetros físico-químicos de la calidad del agua, describir la composición y abundancia del fitoplancton y evaluar las relaciones entre las variables ambientales y la estructura de la comunidad fitoplanctónica. El área de estudio fue la bahía de Cienfuegos, que es una bahía de bolsa ubicada en el centro sur de Cuba y que funciona como un sistema estuarino al tener aportes de los ríos Caonao, Arimao, Damují y Salado, además del arroyo Inglés. Y se trabajó con una red de 16 estaciones de monitoreo hidroquímico que están distribuidas a lo largo de esta bahía, ya establecida previamente desde el año 1990 en el programa de monitoreo de la bahía de Cienfuegos. Se realizaron 2 campañas, una en febrero representando el periodo seco, que tuvo precipitaciones promedios de 1.6 milímetros, y otra en junio representando el inicio del periodo lluvioso, con un promedio de 127.4 milímetros de precipitaciones. Y los muestreos se realizaron durante la vaciante de marea entre las 8 y las 2:30 horas a nivel superficial. Se empleó una botella Niskin de 5 litros para el análisis cuantitativo y se realizaron arrastres con red de plancton durante 5 minutos a una velocidad homogénea con una red de 20 micras de apertura de malla. Para el análisis cualitativo, y las muestras se fijaron con solución de Lugol al 1%. Las variables abióticas que se midieron in situ fueron la salinidad con una sonda, el pH al igual que la temperatura, el pH con un pHímetro calibrado, la transparencia con el disco Secchi y el oxígeno disuelto. Además, se realizaron mediciones en laboratorio de los nutrientes: nitrito, nitrato, nitrógeno amoniacal, el octofosfato, el silicio, y también se midió la clorofila A. Para el cálculo del estado trófico, atendiendo a los parámetros físico-químicos, se calculó el índice de eutrofización de Caridis, en el cual la fórmula que aparece en pantalla, y con una escala de menor a 3 oligotrófico, entre 3 y 5 mesotrófico, y si este índice es mayor que 5 es eutrófico. Por supuesto, se calculó de manera individual para cada uno de los nutrientes. Para el análisis cualitativo de la composición taxonómica del fitoplancton se utilizaron criterios morfológicos y se realizó una identificación hasta el nivel taxonómico más bajo posible utilizando claves de la literatura especializada, a la vez que se veían los organismos fijados en la muestra con un microscopio de luz invertido MOTIC, y se realizó una corrección y actualización de dichos nombres en la base de datos AlgaBased. Para el análisis cuantitativo de la abundancia del fitoplancton se tuvo en cuenta la siguiente fórmula y se utilizó el método de sedimentación de Utermol luego de un reposo de sedimentación de las muestras por 24 horas. En cuanto a los análisis estadísticos que se realizaron, se realizaron las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianza de Shapiro-Wilk y Levin, y se realizaron análisis mediante la prueba no paramétrica de Wilkinson para analizar las diferencias de los parámetros físico-químicos entre ambos meses de muestreo. Se realizaron análisis de componentes principales a los parámetros físico-químicos del agua. Se realizó una prueba no paramétrica de Wilkinson para muestras pareadas para explorar la existencia de diferencias significativas entre valores de la abundancia de fitoplancton y los grupos fitoplanctónicos entre estaciones para ambos muestreos. Y se realizó un escalado multidimensional no métrico para analizar los patrones de abundancia del ensamblaje del fitoplancton. Y para obtener la combinación de las variables abióticas que mejor explican la estructura de la comunidad fitoplanctónica, se llevó a cabo un análisis BioM en el software Primate6
empleando una matriz ambiental previamente estandarizada y transformada con el método de la distancia euclidiana, además de una matriz biológica a partir del índice de similitud de Bray-Curtis, previamente transformada al logaritmo de x más 1, y para este análisis se tuvieron en cuenta la transparencia, el pH, la salinidad, el oxígeno disuelto, la temperatura y los silicatos. Si bien los valores de las variables físico-químicas obtenidas para los meses de febrero y junio tuvieron cambios como por ejemplo la transparencia, que disminuyó de un 46.7 en la seca como valor promedio a un 39.1 en la lluvia, y la temperatura sufrió un aumento considerable de 27 a 32.3 de febrero a junio. Los valores que presentaron diferencias significativas en cuanto a la prueba no paramétrica de Wilkinson fueron la salinidad, el silicato y la clorofila A. La salinidad, que disminuyó debido al aporte fluvial y a las precipitaciones. La clorofila A, debido al aumento de la biomasa fitoplanctónica que ocurrió en el periodo lluvioso, pues también mostró un valor correspondiente a ello. Y los silicios, que también pues aumentaron en el periodo lluvioso. Para los nutrientes nitrogenados y el fosfato, el índice de eutrofización de Caridis arrojó valores oligotróficos para ambos periodos en toda la bahía. El índice de eutrofización de Caridis para el silicio en febrero mostró condiciones mesotróficas, o sea mayores a 3, en 5 de las estaciones, mientras que en junio estas condiciones se evidenciaron en el 81% de las estaciones. El análisis de componentes principales sintetizó el 99.5% de la variabilidad ambiental en solo dos componentes. El primer componente fue dominado por la transparencia, temperatura y salinidad, y separó claramente las estaciones entre períodos. El segundo componente reflejó la heterogeneidad intraperíodo, especialmente en el período lluvioso. Esto indica que la existencia de un gradiente ecológico entre zonas de alta influencia fluvial, más turbias y productivas, y zonas de mayor influencia marina, con condiciones más estables. Se identificaron 53 taxa en total, pertenecientes a 7 filos. Los dinoflagelados y las diatomeas fueron los grupos mejor representados. En febrero se encontraron 21 taxa con predominio de dinoflagelados, especialmente Prorocentrum pergavatum, presente en 13 de las 16 estaciones, lo que es consistente con la estabilidad de la columna de agua propia del periodo seco. En junio se encontraron 48 taxa, con un notable incremento de clorofisias, particularmente una clorofisia de género Chlorella, que protagonizó una floración no tóxica con densidades superiores a 10 a la 6 células por litro en la mayoría de las estaciones. Y bueno, fue favorecida por las condiciones estuarinas de baja salinidad. La abundancia total de fitoplancton entonces mostró diferencias significativas entre meses. Además, se registraron 3 nuevas especies para la bahía: los dinoflagelados Torrodinium robustum y Prorocentrum pergavatum, así como la Rhaphidophisia tóxica Catonella subsalsa, aunque no se encontraron floraciones algales asociadas a estas especies. La abundancia promedio de fitoplancton en febrero fue de 2.29 por 10 a la 5 células por litro, y el aporte promedio por grupo a la abundancia total de la comunidad fitoplanctónica fue de 56.5% de dinoflagelados, 41.5% de diatomeas, 1.1% de Rhaphidophisias, 0.6% de Oglonophisias y 0.2% de Cryptophisias. Por otro lado, la abundancia promedio del fitoplancton en junio fue de 2.92 por 10 a la 6 células por litro. La abundancia relativa de los grupos fitoplanctónicos en junio fue de un 75% de Chlorophisias, un 13% de diatomeas, un 7.2% de Cryptophisias, un 4.4% de dinoflagelados y un 0.1% de Oglonophisias, e incluso menos del 0.01% de cianobacterias. El análisis del escalado multidimensional no métrico evidenció una separación clara entre las comunidades de febrero y junio, con un estrés de 0.12, lo que indica una buena representación bidimensional. Las estaciones del periodo seco mostraron mayor dispersión, reflejando variabilidad composicional. En junio, la floración de Chlorella generó una mayor cohesión entre estaciones, indicando dominancia de un único taxón. El análisis BioM identificó a los silicatos disueltos como la variable individual con mayor correlación con la estructura del fitoplancton, con un coeficiente de 0.435. Ninguna otra variable por sí sola, ni en combinación, explicó mejor la variación biológica observada. Esto posiciona al silicio como el principal factor estructurante del fitoplancton en la bahía, coherente con el incremento de diatomeas durante el periodo lluvioso.
En síntesis, la bahía de Cienfuegos presentó riqueza específica y abundancia de fitoplancton media-bajas, con un incremento moderado en junio. Los dinoflagelados dominaron el periodo seco y las clorofisias en el periodo lluvioso, con las diatomeas como segundo grupo más representativo en ambos meses. El ecosistema de la bahía de Cienfuegos no resultó afectado por problemas asociados a floraciones algales nocivas en los muestreos realizados, de acuerdo a las bajas concentraciones de clorofila A y la moderada abundancia de dinoflagelados tóxicos y nocivos, a pesar de existir su presencia. La bahía de Cienfuegos puede considerarse como un acuatorio oligotrófico, del cual solo la concentración de silicio alcanza valores mesotróficos, lo que se refleja en la abundancia de diatomeas en ambos periodos hidrológicos. Muchas gracias por su atención.